Hola, hace algunas semanas en un sitio donde hago ciertas interacciones y respondo a veces preguntas en inglés, Quora, alguien hizo una pregunta, estoy seguro que con muy buena fe, que nos revela, o por lo menos me hace creer a mí que revela algunas de las diferencias más graves en cuanto a la visión de la vida que se tienen cuando uno es ateo y cuando uno es creyente en alguna religión, principalmente, como siempre me refiero a las religiones dominantes, a los tres grandes monoteísmos y en todo caso al budismo. La pregunta, insisto, hecha con toda la buena fe del mundo era: si eres ateo, ¿qué sentido tiene para ti seguir viviendo? Evidentemente la persona que hace la pregunta, primero que nada, cree en alguna religión. Cree que los ateos estamos profundamente equivocados, pero cree algo más importante. Cree que la única razón, el único motivo de vivir es alcanzar el premio que ofrecen las religiones. Todas las religiones ofrecen el premio de la trascendencia. La trascendencia es simple y sencillamente ir más allá de la vida. Decir que cuando todas las evidencias nos indican que alguien está muerto, que ya no responde, que empieza a descomponerse, que ha dejado de ser la persona que nosotros conocíamos y probablemente queríamos, esa persona sigue viva de alguna forma. Y que nosotros mismos podemos aspirar a esta vida extra gracias a la creencia en nuestra religión. Para ello tenemos que cumplir una serie de requisitos. La vida es simple y sencillamente la expiación de los pecados de nuestros ancestros, con el caso del pecado original, es el cumplir con los deseos de Dios de la manera más puntual posible para así sobornarlo de modo que nos dé la vida eterna, y sobre todo es la huida constante de la tentación, porque la tentación en la que podemos caer es aquella que nos va a quitar la oportunidad de llegar a la vida eterna. Tenemos un Dios que lo observa todo y que está todo el tiempo valorándonos. Y está preocupado a veces de cosas que parecerían poco importantes. Por ejemplo, a veces está preocupado de las atrocidades que los religionistas cometen contra niños y niñas en las iglesias católicas de todo el mundo o en las escuelas de niñas de Afganistán o de Nigeria. Está muy preocupado por con quién nos acostamos, en qué postura nos acostamos y si tomamos alguna medida para no reproducirnos. Eso le preocupa bastante más, al parecer. Es un Dios que generalmente le preocupa mucho lo que comemos. Todas las religiones tienen tabús alimenticios grandes. Por ejemplo, no se puede comer carne en vigilia, o no se debe comer cerdo nunca, o no se deben comer mariscos, o no se deben mezclar ciertos alimentos. Es un pecado gravísimo para algunos, por ejemplo, comer carne con leche en el mismo plato. Una salsa blanca en un pollo, bueno, es un insulto monstruoso para algunas para las religiones de algunas personas, para las creencias de algunas personas. Es un Dios que se fija en lo que comemos, se fija en lo que deseamos. Algunos de los mandamientos de la ley de Moisés nos dice: no desearás a la mujer de tu prójimo, por ejemplo. Supongo que también es aplicable al hombre, no lo sé. Pero nos dice: pero es que no puedo evitar desear, puedo controlar mis actos y decir no voy a actuar de acuerdo a mis deseos porque es una deslealtad a mi amigo, o es una deslealtad a mi pareja, o simple y sencillamente es una tontería, es lastimar a la gente sin motivo ni razón, solamente por un deseo mío. Pero no poder desear debe ser terrible. Poder pecar solamente haciendo algo que no puede uno dejar de hacer, sobre lo que uno no tiene control. ¿Cómo puede ser desear algo o alguien? Pero la vida se convierte así en una especie de carrera de obstáculos permanente, donde estamos evadiendo las tentaciones, los riesgos, los peligros, las posibilidades de pecar que nos da. Y tenemos todo el tiempo el gran hermano vigilando que no pequemos. Y si pecamos, vigilando que los domingos vayamos, en el caso de los católicos por lo menos, ir a ponernos de rodillas frente a uno de sus representantes autorizados en la tierra, de los concesionarios de su negocio aquí en la tierra, y le digamos que hemos pecado y Él nos pueda castigar. El castigo, cuando uno
peca y se confiesa entre los católicos es rezarle a Dios. Uno supone que rezarle a Dios sería algo maravilloso, pero no, resulta que en estos casos es un castigo fuerte. 10 Aves Marías era una penitencia tremenda, y si es un castigo rezarle a Dios, uno se pregunta por qué Dios le pide a sus fieles que le recen por lo menos una vez a la semana durante media hora. No lo entiendo. En todo caso, con esa visión de que la vida es esta carrera de obstáculos, este valle de lágrimas que le llamaban los católicos con los que yo me crié, este lugar de dolor, de pena, de tristeza, a cuyo final vamos a encontrar el paraíso, el Edén, las huríes, la tranquilidad, la gloria divina. A mí lo que me dice es que quien no debería tener ningún interés en seguir vivo es quien cree en una religión. Lo que debería tener es la prisa máxima por llegar al final de la vida, terminar con esta prueba desagradable y poder pasar a lo maravilloso que es la otra vida. No sé por qué, curiosamente, pero los religiosos se aferran a la vida tan intensa y decididamente como los ateos cuando se acerca el momento de la muerte o cuando estamos en riesgo de perder la vida. Sin embargo, yo como ateo tengo muchísimos mejores motivos para vivir lo más intensamente posible y para vivir el mayor tiempo posible. Es la única oportunidad que tengo. Todas las evidencias me dicen que cuando muera habrá terminado mi oportunidad, mis sentimientos, mis emociones, mis disfrutes. Solo tengo esta vida para conseguir el mayor placer posible, para hacer el mayor bien posible, para hacer el menor daño posible. Tengo esta vida para fotografiar paisajes, para tratar de ver las pinturas de los grandes maestros, para escuchar la música que me gusta, sea la música de Bach o la música de grupos recientes que me parecen interesantes. Es la única oportunidad que tengo de amar a la gente a la que quiero, de cuidar a mis hijos, de verlos crecer. Es la única oportunidad que tengo de leer los libros que otros han escrito y disfrutarlos y sentir el placer de la poesía y la emoción de la novela y ver una película y una serie de televisión y ver a los niños jugar en el parque y tener a mi perro y quererlo. Y no tengo otra oportunidad. O lo hago ahora y lo hago bien, o no lo voy a hacer nunca. No va a estar mi perro o mis perros en el paraíso conmigo. No hay paraíso, no hay evidencias de que existe el paraíso. Mejor lo hago ahora y mejor lo hago bien. Mis motivos para estar vivo, para vivir bien, para vivir mucho, para disfrutar, son infinitamente mayores que los motivos que puedan decir que tienen los religionistas. Ese saber las limitaciones que tengo, ese saber que la copa va a llegar a su final y que por lo tanto hay que disfrutar cada gota de ella, no creo que esté en manos de los religionistas. Creo que viven o pueden vivir todas las maravillas de la vida amargamente esperando su final para entonces sí empezar a disfrutar después, sin atreverse a plantearse que no haya ese después. Yo quiero vivir bien, quiero vivir bien conmigo mismo, bien con los demás, porque esta es la única vida que tengo. Creo que es una razón mucho mejor que la de hacer el bien para quedar bien con un Dios que quizás me premie, o quizás, si pequé equivocadamente, me rostice en el infierno durante toda la eternidad. La vida es buena porque la hago yo, porque la hacen los que están a mi alrededor, y eso es un buen motivo para vivirla. ¿No cree usted?